Me llamo Marta Herrera. Tengo 63 años. Esa mañana de la boda de mi hija, me quedé justo detrás de las pesadas puertas dobles de la iglesia de San Mateo, con las manos tan apretadas que me dolían los nudillos. La música ya había empezado, suave y majestuosa. Y del otro lado de las puertas 100 invitados esperaban ver a Emilia caminar por el pasillo. Por un segundo, me permití sentir algo parecido al orgullo. La había criado sola. Había trabajado años que me estiraban hasta el límite. Hoy se suponía que era el hilo brillante que atravesaba todos esos días oscuros. Emilia estaba a mi lado, envuelta en satín que atrapaba cada rayo de luz, de espaldas. Parecía el sueño que siempre tuve para ella. Pero cuando giró un poquito la cara, la ternura que esperaba no estaba por ningún lado. Tenía la mandíbula tensa, los hombros rígidos, los ojos clavados al frente, sin darme ni una miradita de reojo. Emilia, susurré, queriendo tocar a la niña que corría a mis brazos después de la escuela, jadeando y riendo, contándome todo de un tirón. ¿Estás bien, mi cielo? No contestó, solo tomó aire fuerte, como quien se mete al agua helada. Luego se acercó un poquito más. Su voz no tembló. La mía lo hubiera hecho, pero la suya era lisa, ensayada, casi tranquila. Ahora soy una Dávila, susurró, no una Herrera, y me encanta. Las palabras me rozaron la oreja como hielo. Por un segundo, no pude respirar. El órgano se hinchó. Los ujieres se movieron. Alguien tocó las manijas desde el otro lado, pero todo sonaba lejísimo. Me quedé clavada, como si el piso se hubiera abierto debajo de mí y me dejara colgando entre caer y seguir de pie. Emilia se enderezó otra vez, la postura perfecta, la barbilla apenas alzada, como si nunca hubiera dicho nada. Apareció una dama de honor para avisar que era hora. Emilia dio un paso sin esperarme. La seguí, porque no había de otra, con el pecho apretado por un sentimiento que no había sentido desde los años en que luché por mantener nuestra vida cosida con alfileres. Algo había cambiado en ella mucho antes de esa mañana. Lo sentía ahora, filoso e innegable, empujando los bordes de todo lo que creía entender de mi hija. Detrás de nosotros, las puertas se abrieron de par en par y empezamos a caminar hacia la vida que ella había elegido. Delante, nos esperaba una mañana que deshilacharía mucho más que una ceremonia. Y el deshilache ya había empezado, mucho antes de que se abrieran las puertas de la boda, antes de que el susurro de Emilia me cortara por dentro. Hubo años en que solo éramos nosotras dos. No hablo mucho de esos años. Duelen en la memoria como moretones que no se van del todo. Perdí a mi esposo cuando Emilia tenía 5. Un infarto, rápido y limpio, como si alguien hubiera desenchufado el mundo de nuestra casa. En el funeral, Emilia se aferró a mi falda tan fuerte que tuve que despegarle los deditos para caminar. Esa noche se metió a mi cama, pegó su mejilla a mi hombro y susurró, «Ahora nomás somos nosotras, mamá». Le dije que sí y le prometí que con eso bastaría. Cumplí la promesa como pude trabajando. Mañanas acomodando libros en la Biblioteca Pública de Guadalajara, noches pasando mercancía en el mercado de la esquina. Algunos meses, los dos trabajos juntos apenas alcanzaban. Vendí mi vajilla de boda para pagar la renta una vez. Le dije a Emilia que era porque necesitábamos espacio en el mueble. Me creyó. Nuestro departamento era chiquito, solo un cuarto, así que le dejé el suyo y yo dormía en el sofá cama. Todas las noches dejaba la puerta entreabierta lo justo para que yo viera el brillo de su luz de noche. Me hablaba desde su cama, la voz flotando como un hilito suave por el pasillo. «Mamá, cuando sea grande quiero ser como tú». Yo le contestaba, «Vas a ser mejor, mi reina, mucho mejor». Durante años lo decía en serio. Durante años eligió nuestro mundo por encima de todo. Pero en algún punto, algo suave entre nosotras se aflojó. Empezó a abrazar el celular más fuerte que mi mano.
a pedirme aventones a lugares donde yo no pintaba, a hablar de familias con casas más grandes y cuentos más limpios. Alguien más había empezado a moldear su futuro mucho antes de la mañana de la boda, y yo no me di cuenta. Conocí a los Dávila por primera vez una tarde tibia de primavera, meses antes de la boda. Emilia llegó a casa colorada de emoción, anunciando que Natán quería que cenara con su familia. Lo dijo como si nada, pero sus manos no paraban de alisar la blusa, como cuando esperaba que todo saliera bien. Natán me abrió la puerta de la casa de sus papás, una mansión enorme en la colonia Providencia que parecía recién pulida por 3 generaciones. Señora Herrera, dijo sonriendo de oreja a oreja, es un honor tenerla. Su voz era amable, pero sus ojos se detuvieron un segundo en mis zapatos, gastados de tanto pisar la biblioteca. La señora Dávila apareció detrás de él, impecable de pies a cabeza. Marta, dijo ofreciéndome la mano. Emilia habla maravillas de usted. Su tono era cálido, pero algo en su mirada me hizo enderezar la espalda sin querer. Emilia se metió entre nosotros, radiante, demasiado radiante. Mamá, ¿no es preciosa esta casa? Asentí. Aunque el lugar se sentía más como museo que como hogar, la emoción de Emilia tenía un filo, como si intentara igualar a los Dávila nota por nota. En la cena, la señora Dávila hacía preguntas que sonaban educadas pero picaban. Y trabaja en la biblioteca, qué bonito. Una vida más tranquila debe caerle de maravilla. El señor Dávila agregó, Emilia siempre ha tenido tanto potencial. Nos emociona que se una a una familia con oportunidades más amplias. Emilia soltó una carcajada rápida, demasiado rápida. Los papás de Natán sí que entienden la ambición, mamá. La miré, sorprendida por la urgencia en su voz. No me miró a los ojos. Natán le tocó la mano. Solo queremos lo mejor para Emilia. La señora Dávila levantó su copa. Y claro, que los que la rodean suban al mismo nivel. Emilia se sonrojó, sonriendo como si la hubieran halagado. Sentí que algo se movía entonces, chiquito pero firme. Una puerta cerrándose despacito detrás de ella, hacia un cuarto al que no me habían invitado. Los Dávila tenían planes para mi hija, y ella ya se estaba metiendo a la medida. La planeación arrancó rapidísimo después de esa cena, aunque planeación no es la palabra. Era más bien un chorro de decisiones que me llegaban ya tomadas. Una tarde, Emilia me llamó mientras acomodaba devoluciones en la biblioteca. Mamá, el vestido ya está resuelto, dijo. La señora Dávila conocía a una diseñadora que podía hacer algo clásico. De todos modos, no te hubieran gustado las pruebas. Hubiera podido, contesté. Colgó sin responder. Una semana después, supe que ya habían elegido las flores, luego el menú, luego el salón. Cada noticia llegaba con la voz brillante y ensayada de Emilia, cada una empujándome más lejos del centro de su vida. En una comida previa a la boda, la señora Dávila desplegó el plano de mesas sobre la mesa. Pensamos que así quedaría bien, dijo, tocando un circulito al fondo. Aquí va usted, Marta, cerca para participar, pero bien ubicada para las fotos. Emilia mantuvo la vista en su vaso de agua. Cuando la miré, susurró. Es solo por organización. No le des vueltas. Dejé que el momento se asentara entre nosotras como polvo. 2 días después, me llegó por error un correo que era para Emilia. Era un borrador de los papeles legales para la licencia. Arriba, su nombre ya estaba puesto como Emilia Dávila. Me quedé mirando la pantalla. Lo leí 2 veces, luego 3. No me había dicho que había aceptado cambiarse el apellido tan pronto. Y los Dávila nunca daban un paso sin calcular. Si la convencieron de entregar su apellido tan fácil. No tenía idea de qué más le habían hecho firmar. La noche antes de la boda, Emilia por fin pasó por mi casa. Se quedó en el porche retorciendo la correa de su bolso, los ojos saltando a todos lados menos a mí. Esperaba emoción, tal vez nervios, pero lo que vi era algo más apretado, como un resorte a punto de saltar. Pasa, le dije bajito. Entró. Apenas cruzó el umbral cuando le vibró el celular.
Miró la pantalla y se dio la vuelta, contestando en un susurro rápido y nervioso. Dije que yo me encargo. Todavía no. Firmo cuando todo esté listo. Se detuvo al darse cuenta de que oía cada palabra. Se metió al pasillo, voz apagada, tensa. Cuando volvió, su sonrisa era delgada y temblorosa. ¿Todo bien?, pregunté. Todo bien, respondió demasiado rápido. Cosas de la boda. Sus manos no se quedaban quietas. Se acomodaba el pelo, alisaba el vestido, iba y venía de la cocina. Dejó caer el bolso 2 veces. Cuando quise sostenerle el brazo, se encogió antes de controlarse. Emilia, dije suave. Te ves agotada. Se tapó los ojos con las palmas. Solo quiero que mañana salga todo bien. ¿Me puedes decir qué pasa? Insistí. Sea lo que sea, lo enfrentamos juntas. Su respiración se cortó. Por un segundo. El escudo que ponía entre nosotras titubeó. Se acercó. La voz apenas un hilo. Mamá, hoy no. Por favor. No era un rechazo. Era una súplica desde lo hondo, desde el miedo. Antes de que pudiera decir algo, se enderezó. Alzó la barbilla e intentó la sonrisa que usaba cuando quería que el mundo creyera que estaba bien. Me tengo que ir, dijo. Hay mucho por terminar. La vi irse. La luz del porche atrapando el temblor de sus hombros mientras subía al coche. Supe entonces que lo que la esperaba en esa iglesia ya la estaba aplastando y lo cargaba sola. La ceremonia apenas arrancaba cuando algo cambió en el aire. El padre levantó las manos para dar la bienvenida a los invitados. Y Emilia estaba junto a Natán con esa sonrisa pulida que los Dávila parecían exigirle. Pero sus ojos no paraban de saltar a la entrada, como si esperara que las puertas se vinieran abajo. Sí, dijo firme. Por fin hago lo que tengo que hacer para proteger a mi mamá. Un hombre de traje gris entró con un sobre grueso. No iba vestido para boda. Caminó directo al frente, ignorando los murmullos que subían de los bancos. Perdonen la interrupción, dijo. Parándose entre Natán y el padre, está presente Emilia Herrera. Emilia se quedó tiesa. La mano de Natán se soltó de la suya. La señora Dávila se levantó. Esto es una ceremonia privada. Usted no tiene derecho. Vengo a petición de la señora Herrera, dijo el hombre tranquilo. Me llamo Bernardo Campos. Trabajo en el despacho que contrató la semana pasada. Un murmullo de sorpresa recorrió la iglesia. Sentí que se me cortaba el aire y me aferré al banco hasta dolerme los dedos. Bernardo abrió el sobre. Señora Herrera, traigo los documentos que me indicó entregar si la familia Dávila la presionaba para firmar el acuerdo prenupcial antes de la ceremonia. El señor Dávila se puso de pie de un brinco. Esto es un escándalo. Ella firmó. No firmó, dijo Bernardo, alzando varias hojas, porque el acuerdo le quitaba a la señora Herrera el control de la casa de su madre, los derechos de herencia futura y toda autoridad financiera de emergencia a la familia Dávila. Esas cláusulas son abusivas e ilegales. Se oyeron jadeos por todos lados. La voz de la señora Dávila se agudizó. Emilia, dile que es un malentendido. Los labios de Emilia se abrieron, pero no salió nada. Bernardo siguió. Además, mi despacho confirmó que Dávila Marítima está hundida en deudas. Varias hipotecas están vencidas. El contrato matrimonial se usaba como garantía para alargar créditos. La señora Herrera iba a ser la fianza financiera. Natán se volvió hacia sus papás. Dijeron que el negocio estaba estable. El rostro del señor Dávila se endureció. Este hombre no entiende nuestros asuntos. Emilia susurró. Natán, me dijeron que era temporal. Bernardo puso otro documento en el atril. La señora Herrera presentó estos contrademandas para protegerse a ella y a su madre en caso de coerción. Me indicó hacerlas públicas si la obligaban a firmar algo hoy. La señora Dávila siseó. Emilia, para esto, te estás humillando. Emilia por fin se quebró. Su voz se rajó al hablar, cada palabra raspando para salir. No sabía cómo decírtelo, susurró, mirándome a mí, no a Natán. Mamá, dijeron que si no cooperaba, podías perder la casa. Dijeron que te podían hacer la vida imposible.
Di un paso antes de darme cuenta. Mi voz salió firme, aunque por dentro todo temblaba. Debiste venir conmigo, dije. Lo hubiéramos enfrentado juntas. El señor Dávila tronó. Esta boda no se acaba. Pero Bernardo negó con la cabeza. Sí se acaba. Los documentos ya están sellados en la oficialía. Los acuerdos quedan sin efecto. El ramo de Emilia se le escapó de las manos y cayó al suelo. Natán retrocedió, atónito. ¿Tú planeaste esto? Ella se limpió la cara con dedos temblorosos. Planeé proteger a mi madre y a mí misma. El padre se hizo a un lado, inseguro. Los invitados murmuraban, inquietos. Todo el salón parecía inclinarse. La señora Dávila miró a Emilia con furia helada. No tienes idea de lo que has hecho. Pero Emilia sostuvo su mirada por primera vez sin parpadear. Sí, dijo bajito. Por fin sí. Los Dávila quedaron al descubierto frente a todos los que tanto querían impresionar. Y el silencio que siguió pesaba más que las paredes de la iglesia. La ceremonia se derrumbaba, pero su rabia apenas empezaba. La iglesia estalló en cuanto el padre se apartó del atril. Voces se tropezaban unas con otras, sorpresa, chisme, indignación, hasta volverse un muro de ruido que me apretaba las costillas. La señora Dávila fue la primera en cortar el aire. Nos humillaste, le espetó a Emilia, acercándose tanto que sus vestidos se rozaron. ¿Tienes idea de lo que le hiciste a esta familia? Emilia se encogió, pero no bajó la vista. Protegí a mi madre y a mí misma. El señor Dávila señaló a Bernardo, el abogado. Este hombre la está manipulando. Emilia, ven con nosotros. Ahora, no dijo Emilia, apenas un suspiro. Natán se quedó atrás de sus papás, pálido y tieso. Miró a Emilia como si fuera una desconocida. ¿Por qué no me dijiste?, preguntó. Con el dolor clarísimo, la voz de Emilia tembló. Porque los hubieras defendido. Siempre lo haces. No es justo, dijo el bajito, aunque no dio un paso hacia ella. Los invitados empezaron a salir de los bancos, nerviosos, cuchicheando al pasar. Algunos evitaban mis ojos. Otros me daban un asentimiento solidario. La fama de los Dávila se deshacía en vivo y nadie quería quedar bajo los escombros. Emilia se volvió hacia mí de pronto, casi tropezando. Mamá, dijo, la cara manchada y mojada. Lo siento tanto. Debí decir algo hace meses. No debí dejar que llegara tan lejos. Le afirmé los hombros. Tenías miedo, murmuré. Ojalá hubieras confiado en mí. Sus manos apretaron las mías. Quiero hacerlo. Sí quiero. Solo. Todo se sentía como una trampa. Detrás. La voz de la señora Dávila subió otra vez, filosa como vidrio roto. Esto no se queda así. Te vas a arrepentir, Emilia. El aliento de Emilia se cortó y se pegó más a mí, como preparándose para el golpe. La boda había terminado. Pero la grieta entre nosotras apenas empezaba a abrirse. Esa misma tarde, Emilia se instaló en el cuartito de visitas. Llegó con 2 maletas y una mirada que la hacía parecer mucho más chica que sus 30 años. Cuando cerró la puerta, se quedó en el pasillo como si no estuviera segura de merecer respirar ahí. Mamá empezó. Si prefieres que me quede en otro lado. Eres mi hija, dije. Aquí te quedas. Nos sentamos a la mesa de la cocina con tazas de té que casi no tocamos. Emilia no paraba de frotar la manga, retorciendo la tela hasta arrugarla. Tengo que contarte todo, dijo al fin. Pues cuéntame, exhaló temblando. Empezaron a presionarme hace meses. Reuniones con sus abogados, papeles con palabras que no entendía. Yo decía que no, pero me hacían sentir desagradecida. Tragó saliva. Natán decía que era tradición, que yo exageraba. Escuché sin cortar. Decían que tenía que volverme Dávila por completo, que el matrimonio es unidad, que tu casa debía integrarse al futuro que estábamos armando. Las lágrimas le rodaron por las mejillas. Me dejé convencer de que tú lo entenderías con el tiempo. Le apreté la mano. Emilia, no se puede regalar lo que no se construyó, y menos a ti misma, asintió, llorando más fuerte.
Tengo cita con una terapeuta la próxima semana. Ya hablé. Necesito entender por qué creí todo eso. Es un buen paso. Esa noche saqué del closet una caja abollada, pegada con cinta 2 veces, llena de años que guardé cerca del corazón. Emilia la miró con ojos grandes. ¿Qué es eso, tu vida?, dije, poniéndola frente a ella. Fotos, cartas, las cosas que amabas antes de que alguien te dijera quién tenías que ser. Levantó la tapa despacio. La primera foto era de ella a los 8, sin 2 dientes, abrazando un osito mugroso. Olvidé este día, susurró. Te olvidaste de ti un rato, dije suave. Ahora te toca recordarlo. Emilia pasó el pulgar por su carita de niña, el aliento entrecortado. Fuera. El mundo se mantenía a raya. Adentro, mi hija empezaba a volver a ser quien fue. 2 semanas después del desastre de la boda. Emilia estaba a mi lado en la oficialía del registro civil. El cuarto olía a papel viejo y cera para pisos, pero su voz salió firme cuando el empleado preguntó: ¿y el apellido que desea conservar? Emilia alzó la barbilla. Herrera. El empleado selló el papel y algo dentro de Emilia pareció aflojarse. Afuera, en las escaleras del palacio. Soltó una risa temblorosa. Siento que acabo de volver a ponerme la columna. Y la pusiste, dije. La vida cambió sin ruido después de eso. Volví a la biblioteca del centro, ampliando el programa de alfabetización con 2 clases nuevas por las noches. El trabajo me anclaba. Me recordaba los años en que armé una vida de casi nada. Emilia también encontró su rumbo. Una mañana deslizó un folleto sobre la mesa. Ya apliqué, dijo. Es una asociación para mujeres que han sido presionadas o aisladas en sus relaciones. Creo que puedo ayudar. Lo harás, le dije, porque ya lo había hecho, empezando por ella misma. Las tardes volvieron a ser nuestra rutina suave. Yo leía en el porche mientras la lámpara se encendía contra el crepúsculo. La primera noche que volvió de la orientación de la asociación, subió los escalones con una sonrisa cansada, pero sincera. No pulida, mamá dijo, apoyándose en la barandilla. Me siento yo otra vez. Encendí del todo la luz del porche, su brillo bañando su sonrisa agotada. Bienvenida a casa, Emilia Herrera, susurré, dejando que el calor marcara un nuevo comienzo.